iniciamos un mensaje acerca arrepentimiento o juicio. Y hablábamos de la ciudad de Nínive en especial, ¿verdad? Esa ciudad que recibió al profeta Jonás con el mensaje para que se arrepintiera y pudieran lograr el perdón y que Dios no ejecutara los juicios que había determinado para aquella ciudad. Se nos informa que desde el rey hasta el último de los súbditos se arrepintió y Dios dice que apartó el mal que había destinado para allá, porque vio que se habían convertido de sus malos caminos. Quiere decir que el arrepentimiento es la respuesta del ser humano, amado, para recibir el perdón, la gracia y salvación del Señor Jesucristo. Es la respuesta al llamado a través de la predicación. Cuando un hombre se arrepiente es porque ha oído atentamente la palabra y fue compungido, fue confrontado, y él toma la decisión por sí mismo, no obligada, no coaccionado, sino por su propia voluntad, arrepentirse. ¿Y qué es arrepentirse? Es darle la espalda literalmente a lo que yo consideraba que era mi vida, pero que ahora por el mensaje, por el conocimiento de la palabra, entiendo de que estaba mal y que la dirección que me lleva hacia Cristo o hacia Dios, hermano, yo tengo que buscarla a través del arrepentimiento. El arrepentimiento entonces convence al hombre. A través de la obra del Espíritu Santo, el hombre es seducido, el hombre es convencido de que es pecador y que necesita de un Salvador. Amén. Por la otra parte está el juicio. El juicio que se determina, hermano, para todos aquellos, porque la Biblia dice que los hombres, dice, no hay ni uno que no haya pecado y que todos están destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado, dice, es la muerte, pero la gracia, la misericordia de Dios en Cristo Jesús es el regalo de vida. Pero al ser rechazado no queda más, ¿verdad? Más que un juicio. Y de hecho todo ser humano ya está condenado. Ya se levantó el martillo y se ha hecho culpable de sus delitos, de sus pecados. Por lo cual el hombre solo tiene una opción: arrepentirse de sus pecados. Sentir dolor por haber ofendido a Dios, por haber desagradado a Dios, por no obedecer a Dios. Y cuando eso sucede, provoca fiesta en el reino de los cielos. Porque alguien que fue creado para alabanza de Dios fue alcanzado por medio de la palabra. Y ese es el propósito de hablar de Cristo Jesús en esta mañana. Gloria a Dios. Si usted me acompaña, por favor, al capítulo 3 del libro de Nahum. Gloria a Dios. Capítulo 3. Libro del profeta Nahum. Del verso 13 del capítulo 2 vamos a empezar a leer, hermano. Gloria a Dios. El subtema dice: destrucción total de Nínive. El verso 3, cuando lo tengan me dejan saber. Gloria a Dios. El verso 13, perdón, del capítulo 2. Lo leemos para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos,
encenderé y reduciré a humo tus carros, y espada devorará tus leoncillos, y cortaré de la tierra tu robo, y nunca más se oirá la voz de tus mensajeros. Ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje. Chasquido de látigo y fragor de ruedas, caballo atropellador y carro que salta, jinete iniesto y resplandor de espada y resplandor de lanza y multitud de muertos y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezarán. A causa de la multitud de las fornicaciones, de la ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, y descubriré tus faldas en tu rostro, y mostraré a las naciones tu desnudez y a los reinos tu vergüenza. Palabra de Dios. Señor, gracias le damos en el día de ahora por esta porción de su palabra, rogando, Señor, que usted tome el control absoluto de este momento, para que ninguna palabra de engaño ni de mentira, Señor, salga de mi boca, sino la justa y la necesaria, de provecho, de edificación para todos los presentes. Aquellos que están en las redes sociales también, Señor, sean bendecidos y edificados con su palabra. Señor, muchas gracias en el día de ahora. Amén y amén. Puede sentarse, mi amado, diciendo un gloria a Dios. Qué grado. Está bien así, hermano. Gracias. Gloria a Dios. Bendito Dios. Arrepentimiento o juicio. Como dijimos al inicio, Nínive se arrepintió al mensaje de Jonás. De tal manera que Jonás reconoce de que Dios en su misericordia alcanza hasta los más perdidos del mundo, ¿verdad? Y que eran enemigos de Israel, este pueblo. Pero Dios no quería destruir, Dios no quería entrar en juicio con Nínive sin antes darle la oportunidad de que ellos, hermano, por cuenta propia se arrepintieran. Se arrepintieron, hermano, gloria a Dios, 150 años antes de que apareciera el profeta Nahum. Pero luego se arrepintieron de haberse arrepentido. No sé si me explico. Se arrepintieron, hermano, de hacer lo bueno. Se arrepintieron de seguir a Dios. Se arrepintieron, hermano, de hacer la voluntad de Dios. Se arrepintieron de consagrarse. Se arrepintieron de vivir para Dios. Se arrepintieron de ser siervos de Dios. Y volvieron de nuevo a sus prácticas antiguas. Y como dijo el Señor, una vez que el cuerpo, hermano, gloria a Dios, está limpio y vuelve a caer en el pecado, vienen 7 espíritus peores de los que estaban dentro de aquel hombre, y su estado postrero es peor que el primero. Así sucedió, amado, con Nínive. ¿Por qué? Porque ellos empezaron a abandonar a Dios de manera paulatina. No es que de la noche a la mañana dijeron, no, ya no queremos nada con Dios, sino que hubo un proceso de enfriamiento, de apartarse, donde el enemigo empezó a neutralizar la palabra de Dios, donde el enemigo empezó, hermano, a manipular sus mentes y sus corazones, de tal manera que cuando ya estaban débiles, vinieron las pruebas, las tentaciones, y no pudieron resistirse a esa situación. Entonces ya fueron cayendo de manera, hermano, voluntaria.
No es que ignoraran lo que estaban haciendo, sino que con todo conocimiento lo hicieron. Y es más, empezaron, hermano, a invadir otras naciones, a conquistar otros pueblos, sometiéndolos con crueldad, con maldad, con iniquidad. De tal manera que aquí en el capítulo 3 dice: ay de ti, ciudad sanguinaria, ¿verdad? El crimen para ellos, hermano, lo ejecutaban, pero de una manera que a ellos les producía placer. Se gozaban con aquellos, hermanos, que caían delante de ellos, atravesados por una espada, atravesados por una lanza, torturados hasta morir. Se dice que esta gente, hermano, desollaba a sus víctimas, le quitaba la piel a sus víctimas, le sacaban los ojos, se aprovechaban y le quitaban todo lo que poseían. Era un pueblo muy malo ante los ojos de Dios. Y su maldad había llegado. Y Dios había decidido a través de este juicio ponerle fin, hermano, a ese estado, gloria a Dios, sanguinario. Pero viene la profecía. Y aquí no se nos informa de que Nahum se ha enviado a Nínive a decirles, ¿verdad?, que va a haber un juicio, que va a haber este tipo de acontecimientos en contra de ellos. Sino que se le manda a que se escriba la visión que Nahum había tenido. ¿Por qué? Porque esto era un registro, porque esto era una evidencia, porque esto representaba, quizás no para Nínive, pero sí para Judá, hermano, de que Dios estaba en control de aquella situación. Y ya que Nínive, hermano, rechazaba la gracia, ya que Nínive rompía relaciones con Dios, Dios se volvía ahora su enemigo. ¿Quién será aquel que pueda confrontar a un Dios vivo? ¿Quién será? De hecho, Dios le dice a Nahum, gloria a Dios, en el capítulo 1, en el verso 2, mire, dice: Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Usted y yo teníamos un pleito con Dios. De hecho, Dios estaba enojado. ¿Por qué? Porque éramos practicantes del pecado. O sea, no es que ahora no pequemos. Sí, somos seres débiles que fallamos al Señor. Pero antes lo hacíamos, hermano, sin tener temor de Dios. Y lo hacíamos, hermano, de manera premeditada. Yo decidí hacerlo por voluntad propia, porque era manipulado, era cautivo del enemigo. Pero ahora, a través del conocimiento de la palabra, trato de guardarme, trato de medir mis palabras, mis pensamientos, lo que albergo en el corazón, para no ofender a Dios. Y aún con toda esa lucha, mentimos. Aún con toda esa lucha, actuamos de manera incorrecta. Pero Juan dice: abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, el que no ha fallado y ha hecho justicia a favor de mí. Gloria a Dios. Entonces la profecía, hermano, según Pablo, en el capítulo 14 de la primera carta a los Corintios, tiene un propósito. Y la profecía viene, hermano, gloria a Dios, para edificar, para exhortar y para consolar. Esos dos, de esos tres, son los propósitos primordiales de la profecía. Cuando alguien en el Antiguo Testamento profetizaba, lo hacía para edificar al pueblo, lo hacía para exhortarles, animarles, levantarles el ánimo, darle la dirección correcta. Pero también profetizaban para consolar
al pueblo, dejarle saber de que Dios iba a hacer la diferencia en sus vidas. Gloria a Dios. La edificación, como le dije, es fortalecer espiritualmente a la iglesia y a los creyentes. La exhortación es animar, es advertir, es motivar a la gente a vivir de acuerdo con los principios de Dios. Promoviendo el arrepentimiento cuando es necesario. La consolación es ofrecer consuelo y esperanza en momentos de dificultad para la esperanza del futuro. Pero también la profecía guarda revelación de la verdad. Se transmite a través de la profecía, hermano, el mensaje divino sobre la voluntad de Dios y sus planes. También viene la advertencia y juicio. Cuando los profetas en el Antiguo Testamento, la gran mayoría, no profetizaba prosperidad. Así dice Jehová de ti. No, la gran mayoría de los profetas mayores y menores era advertir al pueblo del pecado y advertirle de las consecuencias de ese pecado. Por una parte se le señalaba: esto es tu error, esto es tu pecado, esta es tu condición. Y a la otra le dice: esto te llevará aquí a la muerte, a la separación. Ya dejará de ser la protección de Dios sobre tu vida. Ya no tendrás que de parte de Dios la provisión. Vendrán pestes, vendrán hambre, vendrán destrucción. Eso es lo que los profetas en el Antiguo Testamento, hermano, la gran mayoría hacía. Gloria a Dios, porque venían de parte de Dios. La advertencia es para nosotros en el día de ahora. Porque Nínive, hermano, gloria a Dios, recibió una profecía de juicio. Pero para Israel era una profecía de advertencia. Y la Escritura a usted y a mí nos advierte de pecar deliberadamente. Pecar deliberadamente. Porque dice en Hebreos capítulo 10, verso 26, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento, la luz de la palabra, del mensaje del evangelio, de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿A quiénes? A los enemigos. Quiere decir que cuando usted y yo pecamos voluntariamente, sabiendo lo que voy a hacer, lo he concebido en mi corazón, lo he pensado detenidamente en mi mente, pero nada de eso me pudo detener. Vino el Espíritu y me redarguyó, pero más allá yo voy al pecado. Me convierto en enemigo de Dios. Y los enemigos de Dios no permanecen, sino que un día enfrentarán la ira de Dios, el juicio de Dios, porque ya el sacrificio de Cristo queda inoperante. La sangre de Cristo no puede lavar el pecado de aquel que voluntariamente ha querido ofender a Dios, ha blasfemado de su presencia, que no tuvo temor de hablar como habló, que no tuvo temor de actuar como actuó, que no tuvo temor de revolcarse en el pecado, sabiendo que había sido lavado, sabiendo que había recibido el conocimiento, sabiendo de que Cristo pagó el precio de sus pecados en la cruz del Calvario. Porque al hacer esto, tomamos la sangre de Cristo como inmunda, como sucia, como contaminada. Gloria a Dios.
sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Según la ley de Moisés, si yo hacía un crimen y habían 2 testigos o 3, yo era culpable. No había nada más que hacer por mí. Tenía que morir a pedradas o tenía que ser muerto de alguna manera, pero mi nombre tenía que ser quitado de en medio del campamento santo de Israel. Esto es muy serio. Y usted y yo tenemos no 1, sino 3 testigos: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios, que han visto, que han oído y han testificado de que yo soy culpable. Pregunta el escritor a los hebreos: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado? Pregunta para que yo responda: ¿soy más culpable o soy inocente? Pero es una respuesta individual que a través del análisis y del criterio personal por la luz de la palabra, todo hombre y toda mujer tiene que contestar. ¿Para qué? Para no ser encontrado enemigo de Dios, adversario de Dios. Dice: e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. A mí, allí me llamó mucho la atención, porque el Señor mismo dijo, cuando le juzgaban los escribas acerca de cómo Él sanaba a los enfermos, le dijeron: por Belcebú, el príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios y sana a los enfermos. Jesús le dijo de que todo pecado es perdonado, toda ofensa es perdonada, salvo la blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios. Y la iglesia, los redimidos, han recibido al Espíritu Santo de Dios, quien va a dar testimonio de que tú eres hijo, quien va a dar testimonio de que tú te descarriaste, de que tú te perdiste, de que tú renegaste y de que tú te arrepentiste de haberte arrepentido. La afrenta al Espíritu de gracia es aquella cuando ofendemos a Dios teniendo al Espíritu de Dios en nosotros. Y cuando pecamos, no pecamos con ignorancia, ni de manera, hermano, gloria a Dios, así sin meditar, sino que cuando pecamos con el conocimiento y de manera deliberada, es que cae el juicio de Dios por haberle pisoteado a su Hijo y su sangre, y por haber hecho afrenta al Espíritu de Dios. En la Biblia, la palabra afrenta se refiere a una vergüenza, deshonra u ofensa que causa dolor o humillación. Puede ser un dicho o un hecho que atenta contra la dignidad de una persona, como el desprecio, como el rechazo. Qué tremendo, qué terrible condición en la cual entramos muchas veces. Me considero hijo, pero ciertamente ya soy enemigo de Dios.
soy un adversario, soy un contrario. ¿Sabe cómo Dios trata a los adversarios? Yo me sorprendí. Por favor, acompáñeme al capítulo 1 de Nahum. Verso 9. ¿Qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación. No tomará venganza 2 veces de sus enemigos. Eso me sorprendió porque dice, no tomará venganza 2 veces, una sola. Y es que cuando caemos en semejante condición de pecado, no hay segunda oportunidad. Una sola vez el Señor se va a vengar de sus adversarios, de sus enemigos. Pero el verso 10 dice, aunque sean como espinos entretejidos y estén empapados en su embriaguez, serán consumidos como hojarasca completamente seca. De ti salió el que imaginó mal contra Jehová, un consejero perverso. El Señor sabía que en Nínive había un agitador. Había uno que promovía, hermano, que todo el pueblo de Asiria se volviera contra Dios. Y ese se llamaba Sennacherib, rey del pueblo asirio. En el capítulo 36 y 37 del profeta Isaías, usted encontrará la invasión de Sennacherib sobre Jerusalén. Pero ellos no vinieron al principio con armas, con carros, sino que Sennacherib, hermano, tenía una estrategia que hacía que sus enemigos cayeran rendidos con una guerra psicológica. Mandaba emisarios delante de él, dejándole saber a los reyes de las naciones de que él venía con su ejército, grande y poderoso. Pero él no tiraba una flecha sin antes amedrentar, sin antes quebrar el corazón de los pueblos. Y en esa ocasión mandó uno de sus emisarios a hablarle al rey Ezequías, a decirle, ¿en quién confías tú? ¿Acaso crees que Jehová tu Dios te va a poder salvar de nuestras manos? ¿No has oído lo que hizo con Egipto? ¿No has oído lo que ha hecho con Fud? ¿No has oído lo que ha hecho con todos los pueblos? Y mire, habla este emisario y dice, él ha tomado a los dioses de ellos y los ha traído a su palacio. Porque en la mente del pueblo antiguo estaba de que cuando un dios de ellos, que ellos adoraban, era cautivado, hermano, todo el pueblo iba a desmayar. Los filisteos tomaron el arca de Israel y la llevaron ¿a dónde? A la casa de Dagón. Y creyeron ya vencido al pueblo de Israel. Pero dice que aquella noche el Dagón cayó sin cabeza. Al otro día amaneció solo el torso. ¿Por qué? Porque lo habían expuesto a la presencia de Dios. Este rey de Asiria tomaba todos los dioses de los pueblos y los traía cautivos. Y de esa manera los desmoralizaba, porque ya la confianza de ellos que alguien los pudiera librar se había perdido. ¿Cómo? Ahora mi Dios está cautivo. ¿Quién me va a ayudar? Pero Dios
no es una imagen. Dios no está encerrado en una casa. Dios no tiene forma de hombre. Y por eso se le mandó en el decálogo al pueblo de Israel: no harás imagen de lo que está en el cielo, ni de lo que está en la tierra, ni en el agua. Se le mandó diciendo: no te arrodillarás delante de ellas, no las honrarás, porque son vanidad. Pero Dios habita en majestad. El Dios de Israel no era una imagen, ni de oro, ni de plata, ni de madera, ni de bronce. Era un Dios que llena el universo entero. Y Sennacherib manda diciendo, blasfemando de Dios. Y por eso aquí el Señor lo señala como el culpable de toda la destrucción de su nación, diciéndole: de ti salió el gran y el mal que de ti salió el que imaginó mal contra Jehová, un consejero perverso. Así ha dicho Jehová: aunque reposo tengan y sean tantos, aún así serán talados, y él pasará bastante de afligido. No te afligiré ya más, le dice al pueblo de Judá. Pero hay una condenación de juicio sobre el pueblo de Nínive. Inundación. Nahum habla en el verso 8 acerca de una gran inundación sobre ese pueblo. ¿Se acuerdan que les dije que Nínive tenía unas murallas de 30 metros de altura, que 15 de ancho, y se sentían, hermano, que nadie los podía doblegar? Ellos estaban ubicados, la ciudad de Nínive estaba ubicada a la orilla del río Tigris. Dios levantó ese río con inundación para que destruyera la fortaleza que ellos consideraban inexpugnable. Una fortaleza que hombre alguno no podía derribar. Pero Dios con el agua minó e hizo camino para que el pueblo babilónico entrara y conquistara al pueblo de Asiria. El mismo rey, amado, de Nínive quemó la ciudad porque fue confundido por la presencia de Dios. Y toda la ciudad fue devastada a través de fuego y de la inundación del agua. Así Dios acaba con sus adversarios. Así Dios tiene el control de la naturaleza, de lo espiritual y de lo físico, donde usted y yo habitamos. Amado hermano y amigo, le pregunto: ¿ha sido usted reconciliado con Dios? Porque la Biblia en el capítulo 5 de Romanos dice en el verso 1: reconciliados pues con Dios, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios lo dejará de ver como su enemigo el día que usted se convierta de su mal camino. Dios lo empezará a ver como su hijo el día en que su corazón sea transformado, el día en que su mente sufra esa transformación del mal hacia el bien. Cuando sus pecados sean perdonados, cuando la sangre derramada en la cruz del Calvario lo lave, lo limpie de toda mancha de pecado, usted dejará de ser su enemigo y entrará a ser parte del reino de los cielos. La blasfemia, como dijimos, es una ofensa, es un agravio, es, hermano, una vergüenza de humillación que yo le produzco a una persona por lo dicho o por la acción que yo haga a aquella persona. ¿Ofenderá usted al Espíritu de gracia
diciéndole: no te necesito? Usted que necesita reconciliarse, ¿le va a decir al Espíritu de gracia: no, yo estoy bien, yo no te necesito? Usted que nunca ha aceptado a Cristo como su Salvador, ¿va a rechazar al Espíritu de gracia? Pregunto, ¿quién es usted? ¿Podrá estar firme delante de la presencia de Dios el día que se le llame a juicio? Si los cielos, que son cielos inmensos, el mar con toda esa masa de agua infinita, un día van a desaparecer. Mírese usted, párese y vea lo infinito del cielo. Eso que usted ve es nada para Dios. Pero usted se siente nada delante de eso. Imagínese lo que es delante de Dios. Con su orgullo, con su prepotencia, con su arrogancia, con su negligencia, amando más al pecado, viviendo de manera deshonesta, deshonrosa. Hay una advertencia seria en la carta a los Hebreos. Dice: horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Está entre signos de admiración. Como que al escribir eso, el escritor se agarraba de los pelos. Dice: qué terrible va a ser caer en las manos del Dios vivo, y pudiendo tener oportunidad de perdón, de salvación y de misericordia. ¡Qué horrendo va a ser para esos hombres fuertes y valientes, para esos intelectuales, para esos prepotentes, que le diga el Dios del cielo: ven, arreglemos cuenta, tú y yo? No haber intermediario, porque deja de haber un abogado. No van a haber testigos que respalden mis argumentos, porque cada quien va a estar ocupado en qué manera le va a responder a Dios. No va a haber padre ni madre quien pueda defender a sus hijos, sino que la persona por sí misma enfrentando el juicio en el día del gran trono blanco. ¿Quién es un enemigo de Dios? Juan, en su primera carta, en el capítulo 2, verso 15, dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Considere entonces, analice este versículo. ¿Está usted en el mundo? ¿Ama usted al mundo? ¿Sus ojos se deleitan, sus oídos se deleitan, su cuerpo se deleita en este mundo? Quiero decirle, el amor del Padre no está en usted. Y si el amor del Padre no está en usted, quiere decir, porque el amor del Padre es su Hijo Jesús. Quiere decir que Cristo no está como su abogado. Cristo no está como su defensa. Cristo no está para qué interceder por usted. Todas las palabras hebreas que pudieran significar ira aparecen en estos primeros versículos del primer capítulo de Nahum. Dice, por ejemplo, celos, venganza, enojo, ira, indignación, fiereza, furor. Todas ellas describen la ira de Dios. Todo el concepto de ira en la lengua hebrea, Dios se le expresa al pueblo de Nínive a través de Nahum. Estoy indignado, estoy enojado, tengo ira, tengo celo contra ti por lo que has hecho. No me ha quedado misericordia para ti. Y dice que la misericordia de Dios nueva cada mañana, y que la misericordia de Dios llega hasta el cielo.
Pero hasta allá el cielo llegó el pecado de Nínive. Y hasta allá el cielo ha llegado el pecado de este mundo y de esta sociedad. Por lo cual son culpables, son reos de condenación. Ya no hay misericordia para el que pisotea y para el que hace afrenta al Espíritu de gracia. Pero el consuelo de Dios es para sus hijos. ¿Se acuerda de Ezequías que recibió aquel mensaje de aquel hombre diciéndole: así va a ser también mi rey contra ti? Dice que Ezequías agarró las cartas, rasgó sus vestidos y fue al templo a decirle al Señor: esto es lo que está pasando. Dios manda el mensaje diciéndole: no te preocupes, no están luchando contra ti, están luchando contra mí. No te han ofendido a ti, me han ofendido a mí. Muchas veces en las oraciones que yo tengo, más de alguna ocasión, he tenido que decir nombres en el altar. Pero no para proclamar la ira de Dios, sino para decir: Señor, tenga misericordia. Levántelo, fortalezca, dele la fuerza, ayúdelo, motívelo, levántelo. No lo deje tirado. Mira cuánto te ha servido, mira cuánto te ha bendecido tu obra. Ponle temor tuyo en el corazón. No lo abandones en el pecado, Dios. Eso es lo que hizo Ezequías. Como responsable del reino de Judá, viene a la única esperanza, viene a la única lugar donde puede encontrar la ayuda y la salvación. Por eso, en el verso 7 del capítulo 1, Nahum dice: Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. El nombre de Nahum significa consuelo, o el que da consuelo. Es un diminutivo de Nehemías, que significa lo mismo. Y este hombre viene para consolar al pueblo, diciéndole: ya mucho han sufrido, Dios está en control, no se sigan preocupando, hay esperanza para ustedes, hay salvación para los que confían en Dios. A través de Isaías también el Señor consoló a su pueblo con estas palabras: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. ¿Quién es la voz que clama en el desierto? Lo personificó Juan el Bautista. Cuando el pueblo estaba después de 400 años de silencio de Dios, fue la primera predicación ungida que viene para decirles: el tiempo se ha cumplido. Viene detrás de mí alguien que quiere enderezarlo. Viene alguien detrás de mí que viene para bajar esos humos y para levantar al que está caído, para darle voz de esperanza de que no hay condenación para aquellos que tienen a Cristo en su corazón. Aquellos que han confiado y aquellos que se han entregado y aquellos que humildemente han doblado sus rodillas y sus vidas
reconociendo a Jesús como su Salvador. La predicación es consuelo, porque la palabra, la predicación es profecía. Estamos mal acostumbrados a llamar profetas a aquellos que llenan de más ego nuestros corazones, levantándolos con mentira y con engaño. Pero la profecía verdadera, la profecía genuina, la profecía sincera, es aquella que va directamente a confrontar cada una de nuestras vidas. Porque ¿quién de nosotros hoy presente en este lugar está libre de pecado? No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso cosechará. Si cosecha para la carne, de ella va a recibir muerte y corrupción. Pero si cosecha para el Espíritu, de él tendrá vida eterna en Cristo Jesús. Mateo 5:40 dice, 5:4, perdón, dijo el Señor: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y no importa el proceso, las circunstancias que en medio de este camino del Evangelio atravesemos. No hay nada más grande y poderoso que estar en Él. Porque un día, si no desmayamos, cosecharemos. Cosecharemos el fruto de la salvación por medio del arrepentimiento. Pedro dijo: arrepentíos y convertíos, y de la presencia de Dios vendrán tiempos de refrigerio. ¿Qué prefieren? ¿Arrepentirse o juicio? Nínive se arrepintió de haberse arrepentido y buscó hacer el mal. Vino Dios, porque Él personalmente dice: heme aquí. Eso es tremendo, hermano. Cuando Dios dice: heme aquí, no mandó un ángel. En el tiempo de Isaías, en el capítulo 37, en los últimos versículos, dice que un ángel vino del cielo para combatir a Asiria y mató a 180 y tantos hombres, un solo ángel. Pero en esta ocasión Nínive no recibió la visita de un ángel, sino que la presencia de Dios, la indignación de Dios. Por eso Él dice que Él camina en medio, hermano, del torbellino. Fuego va delante de Él, consumiendo a sus adversarios. Y en el tiempo del Apocalipsis, juicio tras juicio. En el tiempo de la gran tribulación, juicio tras juicio. Los hombres se volverán locos, tirándose de las peñas, diciendo que la muerte los llevara. Pero la muerte no va a estar. Todos quebrados, todos rasgados de la cara, sufriendo el dolor y aguantando la ira de Dios, porque a eso apuntaron. Despreciaron el tiempo de la gracia, el mensaje del Evangelio. El joven por joven, el viejo por viejo. Pero dice: heme aquí, dice el Señor, yo estoy contra ti. Pero la palabra de consuelo del Evangelio es para edificar, para exhortar y consolar. Por eso en el día de ahora pregunto: ¿quién ha elegido el arrepentimiento? Paz.
no se avergüence, sea humilde, reconozca que le ha fallado al Señor, reconozca que ha ofendido gravemente al Señor y que hay una expectación de juicio, de hervor de ira preparado para los adversarios. Sea sabio y salve su alma. Sea prudente en esta mañana y decida por la opción correcta, el arrepentimiento. No espere el juicio, porque el juicio es cuando ya el hombre ha sido dicho, no hay nada más. Está establecido que el hombre muera una sola vez y dice después al juicio. Dios tiene límites. Así como es grande su amor y su misericordia, su ira lo es también. Y está airado todos los días contra el injusto, contra el pecador. Venga a Cristo, reconcíliese con Él, pídale perdón, sea sincero con Él. Quizás sus padres no lo saben. Pero joven, usted ha ofendido a Dios. Quizás su esposa no lo sabe, pero hermano, usted ha ofendido a Dios. Quizás el esposo no lo sabe, pero usted ha ofendido a Dios. ¿Qué va a hacer? ¿Se va a quedar ahí? Yo no lo puedo obligar ciertamente, pero quiero exhortarlo en el nombre del Señor. Quiero animarlo en el día de ahora a que tome la decisión correcta, a que se reconcilie, a que acepte al Señor como su Salvador. Nos ponemos en pie. Señor Dios del cielo y de la tierra, le doy gracias en este día por esta palabra, por este momento, Señor, en que hemos meditado en su palabra bendita que provoca arrepentimiento. Que hoy, Señor, la respuesta del corazón de los que estamos aquí sea para arrepentir. Señor, Espíritu Santo, toma el control, redarguya de juicio y de pecado, confronte la vida, confronte, Señor, al amigo, al descarriado en este día, y hágalo libre, hágalo salvo en el nombre de Cristo Jesús. Quisiera preguntar, ¿hay alguien que quiera pasar y avergonzar al diablo, avergonzar a la carne, avergonzar al mundo, aceptando a Jesús como su Salvador? Si hoy ha tomado esa decisión, el altar está abierto para usted. Si hoy quiere reconciliarse con el Señor, nos gozamos, nos alegramos juntamente con usted. Venid luego, dijo el Señor, y estemos a cuentas. Si mi pueblo se humillare y mi nombre invocare y buscare mi rostro, su tierra sanare. Si mi pueblo se humillare y mi nombre invocare. Gloria a Dios. Y buscare. Medite en lo que hemos hablado en esta tarde. Busque dentro de usted esa respuesta. Anímese a ser salvo. Anímese a reconocer a Cristo como su Salvador. Tú me levantarás. Tú me levantarás. Aunque
y buscaré mi rostro. Yo su tierra sanaré. Tú me sostendrás, Señor.
me sostendrás con tu brazo fuerte. Cuidarás de mí, y en la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí, y en la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí, y en la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí, mi seguridad. Aleluya. Bueno Dios, damos gloria a Dios por los hermanos que se han reconciliado. Gloria a Dios. Por la joven que aceptó a Cristo como por primera vez. Gloria a Dios. Les animamos a que sigan hacia adelante peleando la buena batalla de la fe. Ahora voy a invitar al matrimonio que presenta la Santa Cena para orar por los elementos sagrados en el día de ahora y de esa manera compartir lo que representa el cuerpo y la sangre de Cristo Jesús, para que tengamos comunión los unos con los otros, para que conmemoremos y honremos la vida de nuestro Señor y también anunciemos su venida, porque un día ya no la tomaremos aquí en la tierra, sino en el reino de los cielos, a la par de nuestro amado Salvador. Gloria a Dios. Pueden destapar todo, hermano, para que reciba la bendición. Gloria a Dios. Oramos. Señor Dios del cielo y de la tierra, en esta mañana, Señor, juntamente con la iglesia, nos presentamos para pedir su bendición, Señor, sobre estos elementos, sobre el vino, Señor, que representa la sangre derramada en la cruz del Calvario, la sangre que redime, la sangre que lava, la sangre que purifica a su pueblo, Señor. Que hoy Señor, al tomarla, sea, Señor amado, Señor, de bendición, de edificación y de fortaleza para cada uno de sus hijos. Como también, Señor, oramos por el pan, que representa el cuerpo molido por causa de mis pecados, que un día el Señor ofreció de manera voluntaria para que yo y cada uno de aquellos que confiesan su nombre no vayan a condenación, sino que tengamos la esperanza de la vida eterna. Purifique el pan, purifique el vino, Señor, en el día de ahora, para provecho, para bendición y para edificación de todo su pueblo hoy presente. Gracias le damos, Señor. Amén.